Roberto Farrio y Jimmy Rebanal. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenas tardes. Bienvenido a Exitosa Deportes. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están todos ustedes por allá? Sorprendidos por la lista y por una ausencia que no la teníamos aquí, Sí. como la de Eduardo Vargas, que había sido titular en los dos partidos que jugó la selección en la fecha 1 y 2 de la eliminatoria. ¿Qué sensaciones tienes a estas alturas después de conocer, analizar y asimilar la nueva lista del técnico colombiano? Yo creo que si ustedes están sorprendidos con la lista de Reinaldo Rueda, en Chile lo estamos aún más. Es bastante complejo o es muy difícil haber podido acertar, o que algún periodista, algún colega nuestro hubiera podido acertar un pleno, como se dice en la jerga de las apuestas, a los nombres que se plantearon por parte de Reinaldo Rueda. Te alcanzaba a escuchar relación a los delanteros, por ejemplo, que es muy llamativo el nombre de Niklas Castro, que hasta hace un año no figuraba en los planes de absolutamente nadie, pero es la carencia de un centro delantero la que hace que Reinaldo Rueda esté buscando con afán hace muchísimo tiempo a un delantero. Es más, hasta hace algún par de semanas se habló de la posibilidad de contar con Sebastián Soto, delantero norteamericano, claro, con padre chileno, con madre mexicana, porque tenía la posibilidad, bajo ese vínculo sanguíneo, de ser nominado a la selección chilena. Soto, que ha jugado por la selección sub-20 de los Estados Unidos. A ese nivel está la necesidad de una búsqueda de delanteros. De hecho, apela a dos jugadores que militan en los Estados Unidos, como es Diego Rubio en Colorado, como lo es Felipe Mora en el Portland Timbers. El caso de Mora es más justificable considerando que ha venido haciendo goles en la Major League Soccer y era un nombre que parecía importante que hubiera sido convocado, y Rueda en ese sentido toma ese punto. Lo de Eduardo Vargas, me parece que Reinaldo Rueda nunca ha estado muy convencido de tenerlo, por más de que, claro, los números preceden evidentemente y respaldan cualquier convocatoria de Eduardo Vargas. Recordemos, claro, es el segundo goleador histórico de la selección chilena, pero a Rueda no le gusta. A Rueda nunca le ha convencido del todo. Estuvo mucho tiempo fuera de la selección chilena, más de un año en algún punto. Lo convocó Rueda antes de la Copa América. Se especuló en algún momento en la pasada doble fecha donde Chile jugó con Uruguay y Colombia que Vargas no iba a venir, y se habló en algún punto aquí en Chile que hubo una especie de acuerdo con el plantel de que igualmente sería bueno que lo llamaran, etcétera, etcétera. Ahora definitivamente, considerando además que Eduardo Vargas no rindió ante Uruguay y ante Colombia, y considerando que además Vargas viajó hoy para sumarse a su nuevo club, el Atlético Mineiro en Brasil, así es que tenía la coartada perfecta, por así decirlo, me parece, Rueda, para, en definitiva, no contar con Eduardo Vargas, porque no es de su gusto, definitivamente. Exactamente. En el fútbol de selecciones, uno a veces quiere encontrar explicación a las diversas convocatorias, a los diversos llamados, y a veces los periodistas nos olvidamos del gusto del entrenador, ¿no? Que en muchos casos, como este, prevalece. La explicación número uno, creo, es que el técnico no está a gusto, no forma parte de sus preferidos, porque Eduardo Vargas es un delantero que tiene 30 años. No es un tipo que está en el tramo final de su carrera y solo le ha dado 2 partidos. Entonces eso es difícil de explicar, pero cuando vas por el lado del gusto personal es así, definitivamente. Ahora, ¿cuánto conocen de Niklas Castro ustedes? ¿Qué le puede aportar? Acá, por ejemplo, hay una situación con la Padula, ¿no? Sí. Que es una buena noticia para Gareca, porque sin Farfán y sin Guerrero apareció este muchacho de madre peruana y papá italiano, que justo se animó para esta fecha, se agilizaron todos los trámites y va a estar en la... esperemos que llegue bien, como parece que será así, y luego veremos si llega a ser titular o no, pero ¿cómo evalúas este tema de Castro tú? Claro, es una situación muy parecida a la que a ustedes les ocurre, pero con la desventaja en relación a Chile, que Niklas Castro juega en la Liga Noruega y que viene de un equipo como la Alejuns, que recién ascendió esta temporada a la principal categoría y en Noruega. Viene con mucho ritmo, eso también quizá puede dar ventaja, considerando que allí en el norte de Europa no se interrumpió demasiado el fútbol por el COVID-19. De hecho, Castro ya estaba jugando por ahí por mayo
cuando las ligas europeas grandes todavía no estaban ni siquiera cerca de volver. En ese sentido tiene fútbol, tiene ritmo, viene con competencia en el cuerpo, una competencia un poquito más normal, digamos, que el resto, pero es una incógnita porque en realidad fútbol noruego es difícil sintonizarlo, llegan algunos resultados, algunos resúmenes, por supuesto, el seguimiento es muy difícil de hacer, pero lo que uno puede leer al menos es que es un jugador de partida con muy buen porte físico, algo que necesita y está buscando Rueda hace muchísimo tiempo, como te decía hace un rato, bastante ágil con los pies, o sea, tiene habilidad, no es un centro delantero que solamente se dedique a cazar pelotas aéreas, o sea, él se retrocede en el campo de juego para encontrar la pelota, o sea, no es un jugador estacionado en el área, tiene la posibilidad de brindar ese juego, de asociarse con sus compañeros, y de hecho allí en algunos puntos en Noruega ha jugado hasta de volante de salida en algunas posiciones. Entonces, parte con ventaja. Un jugador bastante dúctil. Con respecto a Palacios, parte con ventaja Castro para ser titular frente a Perú. ¿Quién crees que asuma el puesto de 9? Yo creo que el delantero por rendimiento debería ser desde Felipe Mora. Un jugador del Portland Timbers que viene con un muy buen ritmo, ha metido muchos goles en el último mes y medio. De hecho, era raro que no lo hubieran llamado en la última fecha clasificatoria. Palacios es un jugador que juega más por fuera. Yo no creo que Chile es un jugador interesantísimo, el de la Unión Española. Es una de las grandes apariciones de este año en el fútbol chileno, pero yo no creo que tampoco sea titular. Lo más probable, si uno mira la lista de delanteros, es que lo que está buscando Rueda es alguien que le pueda complementar a Alexis Sánchez en el área, porque Eduardo Vargas es un jugador muy intermitente, es un jugador que toca pocas pelotas, que cuando las toca, claro, tiene un alto porcentaje de efectividad jugando por Chile. En los clubes quizá no ha tenido ese brillo particularmente que ha tenido con la selección chilena, pero me parece que está buscando un jugador nuevo, un poquito más de área, y en ese perfil, claro, tenemos a Niklas Castro, tenemos a Diego Rubio, a Felipe Mora, Carlos Palacios va un poquito más por fuera, Andrés Vilches también juega de 9, y dentro de esa categoría, a mí me parece, por rendimiento, que el 9 de Chile, el delantero que acompaña a Alexis Sánchez en esa ofensiva, debiera ser, a mi criterio, Felipe Mora. Felipe Mora. Ahora, la ausencia que para mí va a sentir mucho la selección es la de Charles Aránguiz. Un futbolista tremendo, que actúa desde la primera línea de volantes, pero esa faceta de llegador que lo ha desarrollado muy bien en el Bayer Leverkusen de Peter Bosz, apareciendo, pisando área, asistiendo como lo hizo para el gol de Alexis Sánchez en Montevideo. Un jugador muy bueno y una baja difícil de disimular, Carlos. Absolutamente, no hay en Chile un jugador como Charles Aránguiz, en ese sentido, en la marca, en el ida y vuelta, en el desdoblamiento de las funciones, en apoyar la marca, en también ser solidario para ir en búsqueda de las pelotas ofensivas, un jugador que además recorre muchísimo terreno en el campo, que no se desgasta. Es complejo de soslayar esa ausencia, pero tiene también la noticia positiva, Rueda, que tiene a Eric Pulgar. Claro. No lo había contado al hombre de la Fiorentina. Ya recuperado y jugando. Pasada, que estuvo con COVID. Sí. Exactamente. En algún punto se especuló, de hecho, que quizá no estaba en plenitud de su condición física como para venir, pero ya fue certificado por los médicos de la selección chilena que tenía la posibilidad de jugar, que bueno, además de entrenar ha tenido minutos en cancha con la Fiorentina, y es... hoy debería tener minutos, ¿no? Contra el Parma. Ser el reemplazante de Aránguiz. Sí, hoy debería tener minutos. Ejemplo. Entonces, Pulgar. Claro, entonces con eso se va sumando y eso le permite a Rueda respirar un poquito más tranquilo porque le permite tener una variante clara en el mediocampo. O sea, me parece que Pulgar debiera entrar por Aránguiz en el esquema de Rueda. Ahora, la convocatoria de Jan Bosellur es una señal de carencia. Ya prácticamente se había despedido de la selección, ¿no? Y Rueda lo ha convencido para no prácticamente, se despidió, ¿no? Se despidió tras la Copa América el año pasado. Claro, más de un año, ¿no? En varias entrevistas durante el confinamiento dijo, yo estoy tratando de convencerlo, me interesa todavía que le pueda aportar su experiencia a la selección, pero con la fecha anterior ya no estaba y uno dijo, bueno, sentenciada la historia, no lo logró convencer, pero ahora vuelve a aparecer Jan Bosellur en la nómina, porque claro, laterales izquierdos en el fútbol en general es una posición compleja, es una zona difícil de cubrir, y en el caso del fútbol chileno
el lateral izquierdo que está jugando en esa posición es Sebastián Vegas, que salió campeón esta mitad de semana en México con el Monterrey, pero es un jugador que más bien Vegas juega más de stopper izquierdo, de central izquierdo. Juega de lateral izquierdo porque, claro, tiene una muy buena disposición táctica. Es de corte defensivo. Pero en la función neta del lateral, claro. Exacto, no es un lateral que se proyecte en ataque como Bocellur. Y eso es lo que está necesitando Chile, digamos, en este esquema. El problema es que Bocellur no es el de años anteriores, no tiene ese rendimiento, no tiene esa ida y vuelta, los años pasan, el recorrido no lo hace en su club, en la Universidad de Chile, claro. Y a mí me parece muy, muy complicado que pueda hacerlo en un partido que es muy, muy tenso, como siempre, contra Perú. Es verdad, extrañan a Eugenio Mena. También, que de hecho en algún punto se especuló con el llamado del hombre de Racing, de Avellaneda, pero tampoco se dio. Bueno, Rueda ha intentado desde que llegó a la selección buscar renovación, buscar recambio, pero también sabe Rueda que en estas condiciones, en estos partidos, en algún punto se juega su continuidad, porque obviamente si Chile, poniéndonos en un escenario negativo, pero posible, que sea empatar o perder con Perú en Santiago y eventualmente Perú es un rival directo. En Venezuela lo deja muy bajo. Claro, así como para nosotros Chile es un rival directo, para ustedes Perú también. Y ceder puntos y a Rueda le ha ido muy mal con Perú. Sí, es verdad, por eso lo recordamos muy bien y esperemos que esta vez no sea la excepción. Sí. Pero tan rápido ya se pone en discusión Rueda. Es un técnico que cuando llegó no generó mucho consenso, ¿no? Y ha tenido que lidiar también con muchas cosas. Y es que hoy el fútbol chileno no está produciendo jugadores que hagan olvidar a esa generación de oro. Todavía queda un poquito de Vidal, queda Sánchez, Vargas ya fue borrado, pero se puede decir de que si en esta fecha Chile no suma 4 puntos, ¿Rueda está a un paso de ser destituido? Está cuestionadísimo, está muy cuestionado porque además el gran problema de Rueda es que ha tenido, como tú muy bien describes, el problema del recambio, la tan manoseada frase del recambio en relación al plantel, a la llamada generación dorada del fútbol chileno, con la cual, claro, Rueda ha tenido que sacar, como se dice aquí en Chile, agua de las piedras, porque material de base está bastante escaso, hay muy poco recambio. Los integrantes, por ejemplo, por mencionar solamente un ejemplo, la selección sub-20 que clasificó al Mundial de Turquía el año 2013 debiera ser la base de esta selección, y por solamente nombrar los delanteros, de todos esos delanteros, por nombrar, Nicolás Castillo sufrió un grave problema de salud y no va a volver a jugar hasta el próximo año. Felipe Mora recién está siendo nominado tras haberse ido a Estados Unidos con un paso anterior en México. Ángelo Enríquez es banca en la Universidad de Chile. O sea, es el nivel de delanteros. Diego Rubio también recién está volviendo. O sea, el nivel de variantes que debiera ser la base de este plantel no está consolidado en sus clubes y no está consolidado tampoco en la selección. Y a eso hay que sumarle el COVID, y a eso hay que sumarle el estallido social que en octubre cortó el campeonato, que recordemos cortó el amistoso que estaba programado. Amagó con retirarse, o amagó con renunciar Rueda, ¿no? Cuando se paraliza el torneo. Exactamente. Aquí escuchamos la conferencia de prensa y Rueda dijo, si esto va a seguir así es mejor dar un paso al costado porque no se puede trabajar. Bueno, finalmente se quedó. Roberto Farro también quiere hacer una consulta a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te saluda Roberto Farro. Sabemos que este partido es muy importante para ambas selecciones, tanto para Perú como para Chile, ¿no? Los primeros partidos no se le brindó, creo yo, resultados esperados para ambas selecciones, y este partido es un partido importante y clave para ambos, ¿no? Entonces, acá viene la pregunta. ¿Cómo se está viviendo, con qué expectativa está viviendo este momento el país chileno con respecto a este encuentro, ¿no? Que hay mucha presión, tú ya nos has estado contando que el técnico sí está cuestionado, hay una urgencia de repente por ahí de un cambio de generación, ¿no? Hay fallas, o mejor dicho, faltas también por temas de lesión o de exclusión, ¿no? Gary Medel, Charles Arangui no estarán en esta fecha doble, ¿no? Coméntanos un poquito con respecto a ello.
El ambiente yo creo que todavía no está del todo encendido en Chile respecto de la selección chilena, porque claro, estamos todavía en el debate en relación a las nóminas, pero sí hay mucha conciencia de la importancia que tiene el partido con Perú, por lo que hablábamos hace un ratito y que ustedes esperan que claro, esa racha se mantenga. Nosotros en Chile esperamos que se revierta, de que Chile, jugando bajo la dirección técnica de Arnaldo Rueda, ha sufrido y mucho con Perú. Le ha complicado la existencia el elenco que dirige Ricardo Gareca, y en ese sentido, haciendo las proyecciones clasificatorias, Chile estos puntos de esta doble fecha siempre los ha tenido. Cuando Chile ha clasificado al Mundial de Fútbol, Chile le ha ganado a Perú en Santiago y Chile le ha ganado a Venezuela en condición de visitante. Cuenta con esos 6 puntos en cualquier tipo de cálculo para ir al Mundial. Entonces, no sumarlos genera muchísimos problemas y genera muchas complicaciones, sumado a lo que comentábamos recién. Perú sabe jugarle al equipo de Rueda y lamentablemente para las pretensiones del equipo chileno, las variantes que pudiera tener para potenciar o generar algún tipo de variantes la está sacando a presión, porque también se están lesionando jugadores. La lesión de Chiari Medet, que no se alcanza a recuperar, la lesión de Charles Aranguis, los problemas que tiene Gabriel Arias, el arquero de Racing, que también no fue convocado en esta pasada. Una noticia buena es que vuelve Claudio Bravo, y eso da un sustento interesante y da un matiz importante en relación a los últimos partidos. De su liderazgo también, ¿no? Experiencia y por supuesto que es un arquero que transmite mucha seguridad. Bravo titular. Después, lateral derecho. Tenemos a Isla. Lateral derecho debiera ser Isla, sí, Isla, del Flamengo de Brasil. Allá tiene un partido bravísimo contra Atlético Mineiro. Sí, bravísimo. El Atlético Mineiro de Eduardo Vargas, además, ahora. Exactamente. Pero va a ser, sin duda, Mauricio Isla es el lateral derecho de la selección chilena, como lo ha sido desde que apareció el año 2008 defendiendo a la Roja. Después, en la saga central, Sierra Alta ha sido titular en los 2 partidos y cambió su acompañante. ¿Crees que esta vez sea Sierra Alta más Jara? En esta ocasión, bueno, hay que recordar primero que Sierra Alta está suspendido para el partido que viene. Esa es una buena noticia para Perú, porque Sierra Alta venía bien. Jugó muy bien, jugó muy bien, es una de las grandes figuras de esta fecha pasada ante Colombia y Uruguay. Sierra Alta fue un descubrimiento en cuanto al gran público de Chile, por supuesto, porque consideremos que Sierra Alta no hizo gran carrera en Chile, se fue muy joven al extranjero, ha jugado en Italia, en Udinese, jugó en el Empoli y ahora en el Watford de Inglaterra. O sea, el público no lo tiene muy visto. Entonces, fue un descubrimiento. Pero claro, no va a estar en esa saga, por lo que uno podría pensar perfectamente que debiera ser el central uno, Paulo Díaz, el jugador de River Plate, y el otro debiera ser Guillermo Maripán, jugador también de Reinaldo Rueda, jugador en el cual ha confiado el entrenador colombiano, pero que no es titular en el Mónaco y no ha jugado prácticamente nada en lo que va corrido de esta temporada. Y esa falta de fútbol puede ser un pero, y podría, ¿por qué no?, en vez de ir por Maripán, podría poner al hermano de Paulo, a Nicolás Díaz, del Mazatlán de México. Podrían hacer dupla de centrales eventualmente. La lógica indicaría que debería ser Paulo Díaz con Maripán, pero por la falta de ritmo futbolístico Rueda va a tener que verle los entrenamientos para aquilatar sus opciones. Es verdad. Hasta ayer esperábamos a Jara en la lista, pero finalmente no fue convocado para este partido, y tenías razón cuando decías que era difícil acertar los nominados por Rueda. Carlos, nos ganó el tiempo. Muchas gracias, un abrazo, y esperemos conversar ya cuando falten pocas horas para este partido en Santiago entre Chile y Perú. Que estés bien. Y con más certezas también en los esquemas para ir conversando un ratito. Que estén muy bien. Abrazo, listo.